Después de nuestras 3 semanas en Serbia, reservé impulsivamente nuestro vuelo al lugar más increíble de Estados Unidos. Esto ha sido un sueño por tanto tiempo, y aquí estamos, un paso más cerca de este increíble destino. Good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement for Flight 15E to Portland, Oregon. We are now inviting those passengers with small children. El siguiente día nos fuimos a una cafetería en la ciudad de Portland que se llama Society. Nos tomamos un rico café y aprovechamos para desayunar porque nos esperaba un largo día. ¡Wow! Bruce Campbell, un ingeniero eléctrico que compró el avión en 1999, vive en Airplane Home en Hillsboro, Oregon. Cree que los aviones son una gran estructura y no deberían destruirse. Él permite que los visitantes recorran el avión y a veces ofrece alojamiento gratuito. ¡Ay, hijo de puta! Hola, gatito. Hola, bebé. Ahí está la niña linda. ¿Hay alguien viviendo aquí? Yo creo que no. Bruce vive la mitad del año en Estados Unidos y la otra mitad en Japón, donde vive su novia. Por eso probablemente no pudimos ver a nadie ahí. Gatito, tú estás aquí solo. Mira cómo está prendido. ¿Por qué eso está prendido? No pares. También sucio. My God. Wow. Esto parece irreal, te lo juro. Nosotros somos los pendejos. Queridos televidentes, pasaron muchas cosas. Casi nos perdimos, casi este viaje nos cuesta la vida. Yo pasé por un estrés cabrón, pensé que ya me perdí, que osos me van a comer. Era un hike demasiado riesgoso, no lo recomiendo. Quédense en su casa, haz algo, miren Tom y Jerry, miren Bob Esponja, cualquier cosa, pero... Ay, pero está bien bonito. Él está todo el tiempo callándome la boca. Dice que todo el día yo no he parado de hablar. Pero eso no es cierto. Mira, yo extrañaba mi propia voz. ¡Me quiero ir! ¡Vámonos! Pues dale, vámonos. Estamos en un coffee shop que se encuentra en el downtown de Portland. Es muy bonito acá. Qué rico es caminar y un café en la mano así. Yo no tomaba antes café, yo empecé a tomar café desde que estoy contigo. ¿Tú lo sabías? Estas vacaciones han estado muy bonitas, hemos visto muchas cosas muy bonitas, hemos visto naturaleza, hemos visto árboles, hemos visto cascadas.
agua, de todo. Así que se la recomiendo si quieren venir a Portland algún día, vengan aquí para que la pasen súper bien. Pero siempre vengan con personas que tomen café. Ya tomaste café. Después de tomar un café, decidimos ir a visitar una montaña, pero nunca esperábamos ver la nieve por primera vez en 10 años. ¡Miren esto! ¡Wow! Mira esto allá. ¡Wow! Rafael está limpiando en la lluvia. No way, acabamos de ver la nieve. Mírala allá, no sé si se ve, carajo. Oh my god. Wow. Are you happy? Yeah, I'm happy. No, ¿hace cuánto no has visto una nieve? Más de 10 años. Yeah, yo también. Mira la nieve. Nosotros como si nunca vemos nieve. Yo, pues sí. Wow. Wow. Adentro. ¿Qué carajo tú haces con eso? Me la voy a llevar de recuerdo para la casa. ¿Está bien? Está bien, llévalo para Florida. Yeah. Llegó nuestro último día acá en Portland, Oregon. Tenemos todo el día hoy porque nuestro vuelo sale como a las 10 de la noche. Apenas son las 9 de la mañana y ya nos vamos a salir del Airbnb. Lo vamos a dejar todo listo y limpio como lo encontramos. Y nada, hora de irnos. Vamos a probar el café que se llama Hypnos Coffee Shops. I don't like it. Y por fin llegamos aquí donde grabaron la película Twilight. ¿Ves? Sunny Point. Here. Oh, mira, allá hay algo que grabaron, por aquí arriba hay algo que grabaron. Como unos ojos, parece un búho. Yeah, qué cool. Parece un búho. Un perro. Edward, I'm designing to kill. I'm designing to kill. I kill people. That's it. Coach! Doesn't matter. Doesn't matter. ¿Cómo lo habrán filmado? ¿De este lado? Espérate, voy a hacer un jumping. Está bien bonito, de verdad. I'm not really happy But for the Sunshine State because you know I like Oregon.
Yo estoy muy enamorada de Oregón, no me quiero ir, pero la vida es así. Vamos a ir ahorita al aeropuerto a hacer check-in, si encontramos algo de comer para comer antes de irnos, porque el vuelo dura 5 horas y media. Llegas a una edad donde quieres explorar el mundo, disfrutar naturaleza, viajar, ver otros lugares. He hablado mucho y seguramente se han aburrido conmigo, so voy a apagar la cámara para que puedan disfrutar su propia vida. Bye. Pero te van a venir a pagar los... Don't be that way, fall apart twice a day.